grandes en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro intelecto, y que después del evento terminemos siendo otras personas. ¿Cuántos creen eso? De eso se trata, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir al primer sermón de este avivamiento. Doy muchas gracias a Dios por esta congregación, por esta iglesia. Génesis capítulo 28, por favor abra su Biblia conmigo. Todos los que amamos estar en la iglesia, en los servicios en la iglesia, los que valoramos estar en los servicios en la iglesia, esta pandemia nos puso a prueba tremendamente. Los pastores vivimos tiempos de soledad y fueron terribles. Yo recuerdo unas 2 o 3 semanas transmitiendo desde mi oficina, en mi casa. Oh, qué terrible. Yo disfruto mucho mi oficina para trabajar, para muchas cosas, pero no para transmitir, no para predicar desde ahí. Ese no es el lugar. Aleluya. Pero fue un sufrimiento en la mayoría de los pastores enfrentar todo esto, reunirnos con unos cuantos discípulos y enfrentar todo esto. Pero también la iglesia que ama estar en los servicios, estar con sus hermanos, sufrió mucho. La pregunta aquí es, ¿qué tanto aprendimos o qué tanto nos enseñó esta pandemia en cuanto a los servicios en la iglesia? Yo creo que entre todas las lecciones que pudimos aprender, una de las lecciones más grandes que debimos haber aprendido es a valorar más como nunca el estar en la iglesia, los servicios en la iglesia. Cada domingo, cada miércoles, sábados, avivamientos, etcétera. Un hambre por estar en la iglesia. Jacob en el Antiguo Testamento tuvo una revelación acerca de estar en el lugar correcto, donde está la manifestación de Dios. Y esta revelación de Jacob es una revelación que todo nuevo converso la debe tener muy temprano. Todo cristiano en general debe tenerla muy temprano. Es muy triste mirar a cristianos que no quieren estar mucho tiempo en el templo. Se la pasan la mayoría del tiempo, nos las pasamos fuera del templo. ¿Cuántas horas fuera del templo? Y aún así hay cristianos que van a la iglesia y son cristianos de domingo. Yo me imagino que si acaso el Señor se los lleva a llevar al cielo. Tengo muchas dudas. Sinceramente no creo en ese cristianismo. Pero imagínense que Dios les diga, ok, las veces que te pasaste en el templo son las veces que te vas a pasar en el cielo. Las horas. Y lo demás te lo vas a pasar en el infierno. Amén. Mire, puede ser eso una fábula, pero la realidad es que tengo muchas dudas de que alguien que no ama estar en la iglesia, en los servicios en la iglesia, se vaya con Cristo. Amén. Tengo dudas totales. Amén. Y quiero predicar este sermón que yo le he titulado La casa de Dios, puerta del cielo. Vamos a ver Génesis 28 y a estudiar esta revelación que tuvo Jacob. Versículos del 10 al 19 dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Casa de Dios y puerta del cielo. Quiero hablar en primer lugar un poco de historia acerca del templo. ¿Cómo empezó esto de los templos? Yo creo que si usted ha sido católico en el pasado, espero que ya no lo sea. Desde chico, usted se familiarizó con templos. Si usted ha sido parte del mundo cristiano desde pequeño, igual, desde pequeño empezó usted a familiarizarse con templos. Yo recuerdo muy niño mis padres yendo a una iglesia evangélica. Así es que yo crecí también en cuanto a los templos, muy familiarizado. Lo que no sabía es cómo empezó todo esto de los templos. Vamos a irnos hasta el libro de Éxodo para leer un poquito de historia. ¿Cómo es que Dios ordena a Moisés por primera vez en la historia de la humanidad? Le ordena que haga un tabernáculo que le llamó el Señor tabernáculo de reunión. Éxodo 25, versículos 8 y 9 dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Me llama la atención estas palabras: y habitaré en medio de ellos. Imagínense, Dios dejando el trono y descendiendo para reunirse con su pueblo. Es interesante. Mire, el libro de Éxodo es el segundo libro apenas de la Biblia, así que estamos hablando desde algo temprano en la humanidad. Y Moisés hizo el tabernáculo, y por 40 años que anduvieron errantes de un lugar a otro, movían ese tabernáculo, y la gente ahí venía y acudía a Dios. En Éxodo 29, versículo 44, dice: santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo, Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Fíjese cómo se va formando. Se hace un tabernáculo y Dios pone hombres de Dios. ¿No se le hace algo parecido, familiar, a donde estamos reunidos esta noche? Hay un pastor, hay pastores, hay líderes espirituales. Es interesante eso. Gloria a Dios. Éxodo 33, 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llevó al tabernáculo de reunión. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Lo que ustedes hicieron esta noche. Dejaron sus casas, dejaron sus trabajos y se vinieron aquí al lugar de reunión. Gloria a Dios. Eso es interesante, cómo Dios decide que así van a ser las cosas. Él tiene un lugar para reunirse con su pueblo. 400 años después de Moisés viene el rey David, y cuando él está gobernando Israel, de pronto él siente en su corazón hacer un templo en forma, digno según él, digno para el Creador. No se sentía él bien teniendo una casa de cedro, una casa muy bendecida como rey, muy próspera, y el tabernáculo era algo como que ya no traía chiste. Dios no se merece eso. Y tuvo eso en su corazón, y ¿qué cree? Le agradó a Dios.
Y Dios le mandó al profeta Natán y le dijo: está bien lo que tienes en tu corazón, pero tú no lo vas a hacer, tú no vas a hacer el templo, eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, tu hijo lo va a hacer. Y Salomón, todos sabemos que Salomón hizo un templo impactante que impactó a la humanidad entera, al mundo, muchas generaciones. Bueno, 900 años después de Salomón, empieza el ministerio de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Para ese tiempo, la nación de Israel, la mayoría de los pueblos ya tenían por lo menos una pequeña sinagoga. Ya había sinagogas por todos lados que hacían la misma función, para que no tuvieran que ir hasta Jerusalén y viajar, sino que tuvieran reuniones más continuas, algo más cercano, y empezaron a hacer las sinagogas. Y en las sinagogas siempre había sacerdotes también enseñando la palabra de Dios. Lugares de reunión, lugares donde Dios se reunía con su pueblo. Cuando el Señor Jesús se va al cielo, empieza la iglesia primitiva. Y ellos empezaron a reunirse primero en Jerusalén. Ahí estaban las reuniones, ahí estaba el avivamiento, ahí estaba inclusive en el templo, ahí se reunían. Pero vino la persecución y empezaron a tener que buscar lugares de reunión en diferentes partes del país. La iglesia empezó a crecer hacia otras naciones, hacia otros continentes, y empezaron a haber lugares de reunión por todos lados. Hechos capítulo 2 versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero muchos años después, la iglesia ya está en Europa. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 16-19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Así es que la iglesia ya está dispersada por todos lados. Los historiadores dicen que el libro de los Hechos contiene los primeros 30 años de historia de la iglesia. Y cuando usted llega a los últimos capítulos, ya se habla de un montón de naciones. Aleluya. Vamos a irnos hasta los inicios de nuestro compañerismo. 1970, el pastor Mitchell tiene un pequeño templo donde explota el avivamiento. El año 72, 2 años después, tuvieron que agarrar otro lugar más grande, comprar un lugar más grande, y empezó la cosa a crecer de una manera maravillosa. Pero Dios trató con el pastor Mitchell en cuanto a la gran comisión para que empezaran a llevar el evangelio más allá de Prescott. Así es que empezaron a ir a otras ciudades de Arizona. ¿Y cuál fue el secreto, la clave? Empezar a rentar locales donde iba a haber lugar de reunión, donde Dios iba a empezar a reunir con los nuevos conversos. Aleluya. Y así nació la iglesia de Tucson y otras iglesias. Y en 1974 se rentó un pequeño localito en Nogales, Sonora, donde ahí empezó nuestra iglesia en 1974. Y hoy más de 3,000 iglesias en todos los continentes de la tierra. Es algo impactante, amén, donde hay templos por todos lados, unos propios, otros de renta, pero al final de cuentas son los lugares de reunión donde Dios se reúne con sus hijos, con su pueblo. ¿No le da un fuerte aplauso a Cristo Jesús por eso? ¡Aleluya! Como un dato extra, la palabra templo está alrededor de 250 veces en la Biblia. Esto habla de la importancia de lo que es el lugar. Quiero ir a mi segundo punto. ¿Por qué son tan necesarios los servicios en el templo?
Aquí está Jacob con una revelación. Dios se está manifestando ahí. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios llena toda la tierra, pero no se manifiesta en toda la tierra? Usted podrá tener su casa la más bonita de la Ciudad de México, pero no es la casa de Dios. Es de usted y de su familia. Pero no es el lugar de reunión. Este es el lugar de reunión para ustedes. Aleluya. Aquí es donde ustedes vienen. Es el lugar de reunión. Es donde el pastor y ustedes estuvieron orando para que Dios les abriera una puerta con otro local. Pues Dios se las abrió. No se las abrió el diablo. No se las abrió nadie. Fue el Señor el que les abrió esta puerta. Amén. Y aquí están. Entonces Dios sí llena toda la tierra, pero no se manifiesta en toda la tierra. Él escoge lugares donde se va a reunir Él con su pueblo, y ahí va a empezar una manifestación de Dios. Y es lo que sucedió aquí con Jacob. Jacob había dormido en muchos lugares, pero en ese lugar Dios escogió para manifestarse a Jacob. Y de ahí empezó a suceder una serie de cosas maravillosas. Los versículos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, etcétera, etcétera. Pero qué tremendo. Esta es casa de Dios. Es una puerta del cielo. Estaba predicando en Buenos Aires, Argentina, con el pastor Juan Pablo Cardo, ahora en el mes de mayo. Y ellos tienen un edificio muy semejante al de ustedes. 3 pisos. Yo les decía a ellos, la iglesia ellos la tienen abajo, así es que todavía tienen 2 pisos. Yo les decía a los argentinos: ustedes pueden tener 3 pisos, pero en lo espiritual hay una puerta. Por más cemento que tengan los techos, en lo espiritual hay una puerta del cielo. Aquí hay una puerta del cielo. Es casa de Dios, puerta del cielo, donde ángeles bajan y suben, donde la presencia de Dios se está manifestando una y otra vez. Y esto es algo semejante para ustedes. Amén. Tienen ustedes este edificio precioso, tienen otro piso arriba, pero ¿qué le interesa eso al resucitado que atravesó las paredes? Amén. Y se manifestó a sus discípulos. Aleluya. ¿No es tremendo que Dios no lo limitan paredes ni techos? Él dice: aquí me voy a manifestar. Pone una escalera y aquí se va a poner bueno. Y Jacob dice: este es algo especial, esto es una revelación. Y qué tremendo que cada persona que se entrega a Cristo, cada persona que dice servir a Dios, pueda tener esa revelación, que el templo no es cualquier lugar, no es cualquier cosa, es casa de Dios y puerta del cielo. El mismo Señor Jesús se enojó bastante cuando estaban usando el templo en muy malas condiciones, mucha corrupción. En Mateo 21:13 dice: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cristo Jesús mismo, óigame bien, a pesar de que estaba tan corrompido el mundo religioso, el templo, todavía el Señor dice: es mi casa. Cuánta corrupción había, pero era el templo. Era el lugar donde se tenía que reunir el pueblo de Dios y Dios mismo. Y aquí está el Señor diciendo: es mi casa. Quiero darle algunos ejemplos. ¿Por qué son tan necesarios los servicios en el templo? Primero, porque Dios mismo escogió el templo para estarse manifestando a su pueblo. Alguien dijo certeramente: es en el templo donde se juntan la divinidad de Dios y la humanidad de la iglesia. No fue una idea del pastor Mitchell, no fue una idea de algún otro líder religioso, de alguna gran religión. Esto fue una idea de Dios, tener siempre un lugar de reunión, donde Dios se iba a manifestar. Nuestras casas pueden estar bendecidas y bonitas, pero
tenemos que ser humildes como para entender que no son la casa de Dios. Dios está ahí, la presencia de Dios está ahí, el gozo, la paz de Dios puede gobernar su casa y eso es muy necesario, pero no es el lugar de reunión. Es el templo cuando dicen amén. Yo le pregunto, ¿qué tanto le interesa a usted estar constantemente en la presencia de Jesús? Constantemente en ese lugar donde está la escalera espiritual, donde está la puerta al cielo, donde Jesús está ahí siempre. La historia que tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42, léalo en su casa, por favor. Es la historia de Marta, de María, dos mujeres que estaban conectadas con Jesús, pero una de ellas, Marta, era indiferente a la presencia de Jesús. Es impactante. María quería estar a los pies de Jesús, estar con Jesús y estar escuchando a Jesús. Y eso es lo que pasa en el templo. En el templo está Jesús, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy yo, en el medio de ellos. Ahí está Jesús. En el templo se está hablando de Jesús. Esta noche estamos hablando de Jesús. Sea el Padre, sea el Hijo, sea el Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesús. Eso es lo que sucede en el templo, mis hermanos. Dios ha escogido el templo para manifestarse. Por eso en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso el templo es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué son tan necesarios los servicios en el templo? Un segundo ejemplo, porque en el templo la iglesia es alimentada. Tienen un pastor físico, como debe ser. Hay algunos que lo quieren tener por internet nada más y por televisión. Pero no es lo que enseña la Biblia. Podemos usar la tecnología como la estamos usando el día de hoy, pero no es para hacer a un lado lo bíblico, lo establecido, lo necesario, que estar en la casa de Dios. Ahí nos están alimentando. María sabía que ahí estaba Jesús. María sabía que Jesús estaba enseñando y ella estaba a los pies del Señor. Eso es lo que usted hace cuando viene al templo. Usted se pone a los pies de Jesús para escuchar a su pastor cada domingo, cada miércoles, cada semana, cada mes. Usted viene a escuchar palabra de Dios, a ser alimentado con el poder de la palabra de Dios. Jesús, Pablo y los demás apóstoles entraban a las sinagogas a enseñar la palabra de Dios. Amén. Una de las cosas más grandes que se hace en los templos es predicar y enseñar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Cuando hay cristianos que han sido inyectados con un veneno religioso que les ha enseñado que no es muy necesario estar siempre en la iglesia, seguido en la iglesia. Por lo regular, este tipo de cristianos viven más llenos del mundo, la televisión, el internet y un montón de porquerías. Tanto tiempo fuera de Jesús, de la manifestación de Jesús. Cuánta carnalidad. Y lo asombroso es que se quieren ir en el rapto. Lo que no saben es que no se van a poder meter de trampa. Yo me metí de trampa a varios lugares antes de ser cristiano, pero al cielo nadie va a poder entrar de trampa. Vamos a tener que tener el boleto de la sangre de Jesucristo en nuestra vida. Amén. A través de las predicaciones, de los estudios dominicales, el cristiano se va llenando de la más alta inteligencia de nuestro Dios. A través de las predicaciones y de los estudios dominicales, los cristianos van siendo liberados de muchas fallas de carácter, van mejorando en todos los sentidos. Ustedes tienen aquí varios de sus obreros. Cada uno de ellos, en qué condiciones llegó, no quiero ni pensar. Pero llegaron mal.
Amén. Pero cómo se fueron forjando. Cómo Dios, cada predicación iba haciendo un efecto, iba rompiendo cadenas, iba dando forma. Oh, si usted me hubiera visto de nuevo converso, usted hubiera dicho, cuidado, agárrense las carteras. No se me hubiera acercado usted muy fácil. Ahora medio mundo quiere tomarse fotos con uno. Que se lo hubieran tomado conmigo cuando me salvé. Aleluya. Pero las predicaciones fueron rompiendo cadenas, fueron trayendo forma a nuestras vidas, nos fueron cambiando de una manera maravillosa en el templo, iglesia. En el templo, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es casa de Dios, es puerta del cielo. Un ejemplo más. ¿Por qué son tan necesarios los servicios en el templo? Porque en el templo suceden todo tipo de milagros. Quiero que piense por unos momentos en el sueño de Jacob. Piense en esa escalera, una escalera que estaba en la tierra y llegaba a la otra punta hasta el cielo. Y ángeles bajaban y subían, eran cosas sobrenaturales que estaban pasando. Y arriba de pronto Dios habla con Jacob. ¿Cuántas maravillas suceden en el templo? Cuántas cosas sobrenaturales que muchas veces los pecadores no entienden. No quieres salir de la iglesia, estás loco, te lavaron el cerebro. Si supieran todo lo que pasa aquí. La mayoría de nosotros fuimos salvados en el templo. Algunos de ustedes quizás en la calle, en algún evangelismo, pero la mayoría de nosotros fuimos tocados, conocimos al Dios del universo en el templo. A la semana fui lleno con el Espíritu Santo en el templo. Un día oraron por mí por una enfermedad crónica. Fui sanado en el templo. En el templo. ¿Cuántas veces venimos con cargas, con problemas y nos vamos llenos de gozo, llenos de paz? ¿Cuántas maravillas, cosas sobrenaturales suceden en el templo? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo escogió. Porque es la casa de Dios y tiene una puerta al cielo. Es en el templo donde suceden todo tipo de maravillas. Un ejemplo más. ¿Por qué son tan necesarios los servicios en el templo? Porque en el templo nos unimos a la familia de Dios. Dios nos ha dado una nueva familia. Aleluya. Dios nos ha dado una nueva familia. Antes de ser cristianos nos juntábamos con gente que nos empujaba a hacer muchas cosas malas. Pero ahora tenemos una familia en la fe. Efesios 2:19 dice Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si alguno de ustedes anda mal en el corazón, a lo mejor esto es una mala noticia para usted. Pero para la mayoría de nosotros es una buena noticia saber que tenemos hermanos en Cristo en la Ciudad de México, en Nogales, en Argentina, en España, en Rusia, en Alemania, donde sea. Es impactante. Ahora que he tenido la oportunidad de viajar a tantas naciones del mundo, conocer hermanos en Cristo de tantas nacionalidades, diferentes idiomas, Dios mío, eso no deja de impactar mi vida, mis hermanos, porque yo era un jovencito perdido completamente en los vicios desde muy pequeño. Amén, no salía de mi barrio por miedo a la policía, por miedo a otras pandillas. Mis amigos eran el chacuaco, el tiburón, el calacón. Esos eran mis amigos. Por eso me fue como me fue en mi pasado. Pero de pronto Dios me salva y me empieza a dar hermanos en Cristo. Y ahora puedo convivir con hermanos de tantas nacionalidades. Hermanos en Cristo. Es maravilloso esto. Dios nos ha dado una familia. Todo esto sucede en el templo. En el templo. El pastor Salvador Prieto fue salvado fuera del templo, en una casa.
pero de pronto se sintió solo, que necesitaba algo más. Y gracias a Dios que se encontró con un cristiano, con Juan Quiroz, uno de nuestros pastores, se encuentra con un cristiano y le habla y lo invita a la iglesia, y fue conectado a la familia, y él es la familia donde él ha tenido el destino que ha tenido. Y cada uno de nosotros también es de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino mi sermón esta noche. Casa de Dios y puerta del cielo no es otra cosa más que una revelación. Yo recuerdo de nuevo converso, cuando descubrí que el siguiente servicio iba a ser hasta el miércoles. Para mí fue un gran sufrimiento, de domingo hasta el miércoles. Y yo le decía al pastor, y no hay servicio lunes y martes, ¿no? ¿Y qué hacen lunes y martes? El lunes hay ensayo del grupo de música, el martes hay grupo de teatro. ¿Puedo ir a los ensayos? Y ahí estaban los ensayos, hermano. El lunes estaban en el ensayo, el martes estaban tocando ahí, yo estaba haciendo, siempre me gustó la batería desde pequeño, y ahí estaba, hasta que me pusieron a tocar la batería. Amén. Pero yo quería estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí había sucedido algo sobrenatural. Fui liberado milagrosamente de los vicios, de la noche a la mañana. Fui liberado de las groserías, del odio. Desde esa noche nunca más volví a usar un vicio, nunca más las groserías, nunca más el odio. Se rompieron las cadenas instantáneamente. Yo quería estar en ese lugar porque yo sabía, no lo entendía, pero yo sabía que algo grande había pasado con mi vida. Aleluya. ¿Cuántas cosas grandes pasan en el templo? No hay otro lugar como el templo, como la casa de Dios. Que Dios nos dé esta revelación esta noche y que se la enseñemos a cada nuevo converso. Que una de las primeras lecciones que le demos a los nuevos conversos sea esta: no falles a los servicios por nada del mundo. Y verás cómo tu vida se va a despegar como no tienes una idea. Denle un fuerte aplauso por esta noche. Gracias, Cristo. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. He predicado este sermón, casa de Dios y puerta del cielo. Mientras la iglesia está meditando en esta predicación, yo quiero dirigirme a visitantes. Usted está visitándonos esta noche, pero todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Ha escuchado este sermón y se ha dado cuenta que aquí suceden cosas milagrosas, cosas de Dios. Dios cambia vidas, Dios rompe cadenas, Dios sana enfermos, Dios hace tantas cosas. Dios quería hacerlo con usted esta noche. ¿Le gustaría? Estoy dirigiéndome exclusivamente a visitantes. Si usted quiere, podemos orar por usted, queremos orar por usted, y su vida va a cambiar desde esta misma noche. Si usted es esa persona, por favor, solamente señálemelo con un simple levantamiento de mano, ahí donde usted está, y no la baje hasta que yo le vea. Visitante, usted no tiene a Cristo, no está sirviendo a Dios, levante su mano, déjenos orar por usted. Dios quiere cambiar su vida esta noche. ¿Habrá alguien en todo este edificio que diga: yo, pastor, oren por mí? Aquí oramos por la gente y queremos orar por usted. ¿Le gustaría? ¿Habrá alguien en todo este lugar? Yo me dirijo al pueblo de Dios mientras todo rostro está inclinado, todo ojo está cerrado. Los primeros tiempos de mi vida cristiana, recuerdo que salieron trabajos muy tentativos, con grandes oportunidades, pero había un problema. Me iban a alejar de los servicios en la iglesia. Una y otra vez decidí poner en primer lugar los servicios en la iglesia, aunque la gente me trató de tonto, de ignorante, por perder oportunidades. Pero al paso del tiempo, no hay mejor patrón que nuestro Dios, que nos paga muchísimo mejor a largo plazo. Oh, nadie, ninguna empresa, ningún patrón le va a dar a usted lo que solamente Dios le puede dar. Si hay algo que usted va a tener que cuidar el resto de su vida, son los servicios en la iglesia, porque es la casa de Dios y ahí hay una puerta
al cielo, donde en cada servicio bajan y suben ángeles, la presencia de Dios, y suceden maravillas. Es revelación divina. Yo quiero abrir este altar. Si Dios ha hablado a su corazón, salga de su asiento, venga, encuéntrese con Dios.